Regresamos a Contraportada, gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Rafael Pérez Gay sobre su obra El corazón es un gitano. Rafael, si tuvieras que decir que hubo influencias, ¿en quién te inspiraste? ¿En qué tipo de escritores te habrías inspirado para escribir estos 57 textos? Mira, te cuento y les cuento a quienes nos ven hoy. Hay una muy poderosa tradición periodística narrativa en México que se desprende precisamente de los periódicos. Quizás el origen de esto es que el libro llegó tarde a México y los libros fueron los periódicos en el siglo XIX y a finales del siglo XIX. De modo que autores como Manuel Gutiérrez Nájera, que muere en 1895, José Juan Tablada, Ángel de Campo Micrós, fundaron una tradición que consistía en poner un retrato, un texto, una crónica, yo les llamo un relato súbito, en donde iban retratando una ciudad que avanzaba y que al parejo que avanzaba ellos iban retratando. Estas serían algunas de las influencias, o bien de dónde vienen estos textos, porque las cosas no surgen de la nada. Para no hablar desde luego de esa cúspide de la prosa mexicana que es Salvador Novo, y de ese super crack, como digo yo, de las 2 cuartillas y media, que fue Jorge Ibargüengoitia. De modo que en este libro hay un viento, ojo que digo un viento, que recorre estas páginas y que viene de estos autores que he mencionado, entre muchos otros que han fundado esta tradición de la cual te cuento, que tiene que ver con la prosa narrativa, con el periodismo y la prensa literaria. Rafael, ¿qué diferencias encontrarías entre entonces el ejercicio periodístico y el ejercicio literario? Nunca he pensado que la literatura o el periodismo estén separados. Y cuando hago periodismo no pienso que haga yo algo menos que literatura, y cuando hago literatura no pienso yo que haga algo que no sea periodismo. Era Gabriel García Márquez quien decía que un artículo de periódico, que un relato en el periódico tendría que estar tan bien escrito como un cuento, y quizás me atrevo a agregar que un cuento tendría que tener la vitalidad, la fuerza coyuntural de una buena nota de un periódico. Quizás hoy en día, por eso lamento yo que los periódicos abandonen los textos para ser leídos y cedan parte de esa fuerza a la cultura de la imagen y al texto absolutamente brevísimo. De modo que considero que la frontera que divide a la literatura del periodismo es una frontera invisible, es una frontera que se va moviendo cuando se ejerce bien, y tenemos una tradición muy poderosa y muy potente en esto. No he mencionado el nombre de Carlos Monsiváis, el nombre de Fernando Benítez, de José Emilio Pacheco, grandes escritores de primera línea en cualquier parte del mundo, que no han hecho o no hicieron sino llevar el periodismo a la altura diría yo, de un gran arte. Rafael, tus escritos están aderezados con una buena dosis de humor. ¿Tú pensarías que en general en los escritores mexicanos hay una dosis suficiente de humor o somos escasos, digamos? Mira, no sé si escasos. A mí me gusta que haya humor en general, no solo en mis textos, sino no, el humor no como un estado de ánimo, sino como una visión del mundo. Estoy recordando que era Schopenhauer quien decía que vistas las vidas a lo lejos, si tú tomas una vida de 70, de 80 años, casi siempre son trágicas vistas de lejos, decía Schopenhauer, el filósofo. A medida que te acercas, se van volviendo tragicómicas y cómicas. Siempre un toque de humor bien puesto pondrá las cosas en su lugar. Hay que cuidarnos mucho de ser poseídos por las altas misiones del espíritu y pensar que somos capaces de cambiar el mundo si no nos burlamos ante el espejo, primero que nada de nosotros mismos y después de las cosas que están a nuestro alrededor. Rafael, encontré una cita en donde dices que el gran arte del mexicano es el autoengaño. ¿En qué sentido lo sostienes? Bueno, el autoengaño en el sentido de negar las cosas es primero una práctica cotidiana, es un arte, decía Ibargüengoitia, dar las malas noticias, y citaba
aquella historia en donde decía su empleada doméstica, ¿no? Su sirvienta, pues decía, como que se abombó el techo. Lo que estaba queriendo decirles es que el techo estaba a punto de caerse, es decir, decía Ibargüengoitia, somos maestros en dar malas noticias. Y en consecuencia, somos también maestros en paradojas y en autoengaños. No decir y no llamarle a las cosas como son. Si vamos haciendo un acercamiento de esto a la vida pública y a la vida política, vamos a concluir que efectivamente el autoengaño es un deporte nacional. Otra de tus citas, el optimismo ha ocasionado grandes catástrofes. Bueno, ¿En qué pensabas? Suelo ser, pensaba en que más bien una pequeña dosis de pesimismo ayuda a no atrabancarse y a no pensar que las cosas van muy bien, cuando en general es difícil que las cosas marchen bien. En general creo que el pesimismo está más cerca de la inteligencia que el optimismo ciego, que cree que todo está en ruta y que todo va bien. Hay que tener cuidado cuando nuestros políticos, cuando nuestros actores públicos dicen que todo va bien, porque es probable que vaya incluso muy mal. Eso es lo que yo creo si me pongo a observar la vida diaria, la vida política y pública de México. Rafael, vamos a otro corte. Estamos en Contraportada. Por favor, llámenos al 52 30 30 60 en la Ciudad de México, en el interior de la República Mexicana al 01 800 00 efecto o a nuestro correo electrónico contraportada@efectotv.com. Recuerden, envíenos un correo para enviarle un libro de Rafael Pérez Gay. Este es su último libro, El corazón es un gitano. Regresamos después de este corte, no se vayan.